La noche en Ironbottom Sound no olía a mar, olía a metal recién cortado. La oscuridad no era negra, era azulada por los fogonazos de los cañones. Y el silencio no existía. El reflector se abrió paso como una espada de luz a través de la bruma tropical y reveló siluetas, sombras, espuma. El capitán Tamichi Ara se aferró a la barandilla del puente de la Matsukaze con los dedos humedecidos por la condensación y el nervio. Vio, antes de oír, el estallido de los primeros proyectiles. Después vino el sonido, y no era una sucesión de disparos, sino un continuo de truenos, una persiana metálica cayendo sin fin sobre la noche. No estaban apuntando, pensó, o quizá lo dijo en voz alta, nadie lo sabrá. No están apuntando, están llenando el cielo de metal. Aquel pensamiento, garabateado horas después en su cuaderno de bitácora con letra apretada y cansada, explica la guerra del Pacífico mejor que cualquier mapa. Porque el enemigo no se limitaba a disparar, producía. Y cuando se produce sin límites, se combate sin miedo a la aritmética. Mientras Ara calculaba si podía permitirse 3 salvas más antes de agotar la dotación de su montura, a miles de kilómetros, en Pearl Harbor, un buque de munición cargaba miles de toneladas de proyectiles como si fueran sacos de grano. En las islas, la pólvora tenía el peso de la lluvia. En Tokio, cada cartucho pesaba como una moneda de oro. Bajo aquella bóveda de fuego, el Amatsukaze maniobraba entre columnas de agua que estallaban como géiseres invertidos. A 1 milla, los cruceros estadounidenses escupían un caudal de proyectiles que convertía la oscuridad en un día coloreado por las explosiones. Los marineros japoneses, entrenados para economizar cada disparo, no entendían lo que veían. Una cadencia que no se detenía, una certeza de reposición que rozaba lo obsceno. El metal, en aquella parte del mundo, parecía infinito. Ara, que viviría para contarlo, sería también quien formulara la herejía. No perdimos por falta de valor, perdimos por falta de balas. Y esa herejía, contada sin consuelo, se convertiría en epitafio de la Armada Imperial. La Guerra del Pacífico siempre se narra en horizontes, los de los portaaviones, los de los bombarderos en formación, los de los atardeceres que tiñen de cobre el océano. Pero el verdadero escenario estaba bajo techo, a miles de kilómetros de las olas. Eran galpones interminables, ciudades fábrica con su propia climatología interior, donde a veces se formaban nubes bajo los techos y llovía sobre las líneas de montaje. Allí, mujeres con pañuelos atados sobre el pelo y gafas de protección remachaban el esqueleto de un bombardero con el ritmo de quien amasa pan. Allí, jóvenes aprendices de 16 años memorizaban códigos de piezas y ubicaciones de estanterías como si fueran versículos. Allí, hombres con manos de herrero alimentaban máquinas que fabricaban otras máquinas con tolerancias invisibles al ojo y repetían gestos hasta convertirlos en músculos. La fábrica no solo hacía armas, hacía horas, y las horas, en guerra, valen más que el oro. Cada minuto que un tornero le arrancaba al sueño era un puñado de casquillos más. Cada turno adicional era un ala de B-24 lista para volar. Mientras la retórica hablaba de sacrificio, la línea de producción hablaba de multiplicación. Al otro lado del océano, la cultura del cartucho era otra. Contar, guardar, racionar. Un artillero japonés sabía cuántos segundos de fuego continuo tenía su montura antes de caer al silencio. Su oficial se lo había repetido hasta la pesadilla. Fuego a corta distancia, ráfagas cortas, no más gastar. Porque detrás del cañón había almacenes austeros, trenes insuficientes, arsenales que funcionaban con sudor infantil y apagones. Ese contraste, llenar el cielo frente a contar cada disparo, separa no solo tácticas, sino civilizaciones industriales. En alta mar, los cañones estadounidenses parecían órganos de tubos tocados por manos invisibles. La lógica del fuego no era el duelo, era la saturación. No buscaban el impacto quirúrgico, sino el dominio del volumen. Si una granada no te encuentra, te encontrará la siguiente. Si escapas hacia babor, te espera otra cortina. Si te agachas, te alcanza un proyectil que no iba a ningún sitio y terminó yendo al tuyo. Un destructor americano podía sostener el fuego durante horas porque detrás de cada tubo había una doctrina de suministro. En cubierta, la cadena humana transportaba proyectiles desde los pañoles como si fueran cubos de agua para apagar un incendio al revés. En la distancia, un petróleo conectaba mangueras y pasaba combustible en mitad del mar. Más lejos aún, buques de munición, frigoríficos, talleres flotantes componían un tren logístico que no necesitaba puertos para respirar. La guerra total no era un eslogan. Era una cita periódica en el mapa, cada 3 días, a la misma hora. El enemigo, en cambio,
Combatía con el reloj en la nuca. Cada ráfaga era una sustracción del futuro. Los primeros que comprendieron el destino no fueron almirantes, ni teóricos. Fueron los ojos rojos de los artilleros tras horas de puntería, los hombros rendidos de los cargadores que empujaban proyectiles al ritmo de la máquina, los mecánicos que olían a grasa caliente. Ellos vieron que el cielo podía oscurecerse con esquirlas como una tormenta de verano, que la noche se volvía blanca de tanta explosión, que a los norteamericanos no les temblaba la mano cuando la mira balística invitaba a seguir disparando. No porque fueran imprudentes, sino porque podían. En los manuales japoneses, la munición se trataba como si fuera una especie en extinción. Último recurso. En los barcos estadounidenses, era ecosistema. La diferencia sonaba así. En un lado, tat, ráfagas cortas, nerviosas, medidas. En el otro, un que parecía no tener fin. Cuesta creerlo, pero en la silenciosa literatura de las cifras y los partes técnicos, la guerra también dejó crónicas que sangran. 1. La distribución de munición para un convoy japonés que debía rearmar a 15.000 hombres hambrientos sobre una isla devorada por la selva. Arroz, medicina y apenas unos centenares de tambores de munición. Cada tambor, una esperanza. Cada tambor, una discusión. ¿Quién decide qué unidad dispara hoy y cuál espera mañana? Ese mismo día, otro destructor, al otro lado del mapa, hacía un ejercicio rutinario y gastaba más proyectiles en práctica que los que viajarían en 3 noches de carreras suicidas bajo la luna. La comparación ni siquiera era cruel, era absurda. Era como comparar el caudal de un río con el de un grifo. Como toda verdad que duele, esta tardó en aceptarse. Los marinos japoneses habían sido educados en la elegancia de la precisión. Ver, prever, economizar. La guerra, en su mentalidad, debía ganarse con la estocada perfecta. El adversario traía otra gramática: ver, saturar, insistir. Si la primera salva fallaba, la segunda acertaría por estadística. Si el grupo de vuelo no batía al atacante, lo haría la cortina del grupo vecino. Si un radar dudaba, una computadora mecánica decidía. Y todo ello se retroalimentaba con un entrenamiento infinito. Practicas hasta que no puedas fallar. El resultado era una certeza que desmoralizaba al contrario: no vas a penetrar. No porque seas peor piloto o peor oficial, sino porque al otro lado hay más acero, más pólvora, más manos y más horas. Hubo un instante, no uno, muchos, en que la realidad se volvió tan obvia que solo podía negarse mirando al suelo. Un oficial japonés, rescatado tras caer su aparato, describió la flecha de antiaérea que lo derribó con una frase que no necesita adjetivos. No disparaban a mí, disparaban al cielo, y yo estaba dentro del cielo. Ese era el método. Construir zonas de muerte donde el objetivo no era acertarte, sino llenar cualquier trayectoria que eligieras. La física, en cierto modo, se había aliado con la industria. A la velocidad de un avión de ataque, el tiempo útil de exposición al fuego es mínimo. Si disparas solo cuando estás seguro, llegas tarde. Si disparas siempre, el enemigo se encuentra con una barrera. Y esa barrera se levanta si tienes munición suficiente. Y la munición suficiente requiere minas a cielo abierto, refinerías, fundiciones, fábricas, ferrocarriles, puertos, astilleros, escuelas técnicas. Requiere un país que se haya hecho a sí mismo industria. El mar, generoso con nadie, premió a quien llegó con más metal. No se trataba únicamente de proyectiles, se trataba también de probabilidad. La probabilidad se multiplica con la cantidad. Un director de tiro que puede errar 10 veces y corregir 11, gana. Quien puede disparar solo cuando debe, muy pronto descubre que siempre debe, y ya no puede. En un destructor americano, las cifras eran un músculo. Trazar con el radar, alimentar al computador analógico, estabilizar la solución con el girocompás, abrir fuego, corregir con eco, no parar. La montura no conocía la palabra racionamiento. La palabra la conocía el buque nodriza que llegaría en 2 días. En un destructor japonés, la solución de tiro era más romántica y más trágica. El ojo, la experiencia, el cálculo mental. En una noche limpia, la tradición podía competir. En una noche de humo, lluvia y nervio, la máquina ganaba. Las cubiertas americanas parecían coreografías. El proyectil salía del pañol con una marca de tiza. Subía por elevadores, bailaba en brazos y carros, pasaba por manos que lo besaban de grasa y lo asentaban con una media vuelta seca. El fogonazo, el retroceso, el olor a algodón pólvora, y otra vez. La repetición se vuelve música cuando el director es la logística. Debajo,
En las entrañas del casco, los pañoles parecían catedrales de latón. Filas y filas de casquillos, como ánforas doradas, esperaban su turno con una paciencia mecánica que solo una cadena de suministro constante puede permitirse. Ningún jefe de pañol temía el vacío. El vacío no existía en una flota que se reabastecía en marcha. En el otro bando, los pañoles eran huchas. El suboficial contaba, el oficial autorizaba, la dotación rezaba. Cada disparo era un dilema. Todo en el frente marítimo era un espejo de fábricas tierra adentro. Allí, un tornillo que no llega puede encallar una línea. Aquí, un tambor que no llega puede encallar un combate. En ambos extremos, la guerra se decide con el mismo verbo: sostener. Sostener la luz cuando el generador tose. Sostener la cadena cuando falta un operario. Sostener el temple cuando la noticia de un hijo caído llega con el correo. Sostener el fuego cuando una oleada de aviones baja como un enjambre. En Japón, el verbo fue otro: aguantar. Aguantar con menos. Aguantar sin cobre suficiente. Aguantar con niños en las prensas. Aguantar el hambre en plantas que a la vez eran escuelas, dormitorios, cantinas escasas. La dignidad de aquellos obreros que dejaban las manos en la munición de 25 milímetros no cambia el desenlace. Sin materia prima, la dignidad se vuelve mártir. La estrategia americana convirtió esa diferencia en doctrina. Si el enemigo solo puede combatir una vez, oblígala a combatir dos. Si solo puede sostener 12 minutos de fuego antiaéreo, haz que necesite 13. Si sus convoys cruzan de noche, espáralos de día. Si su industria se mueve en tren, hundamos los trenes. La flota estadounidense perfeccionó un arte nuevo: el de forzar gasto. A veces, un ataque no pretendía hundir. Pretendía que otro quedara indefenso. Era la bolsa de aire pinchada repetidas veces hasta que no queda presión. Un contraalmirante norteamericano, con desenfado seco, lo resumió a puerta cerrada: no hace falta tumbar a un luchador de un solo golpe si puedes dejarlo sin aire. Ese aire, en el mar de la pólvora, se llama munición. Se ha dicho 1000 veces que las batallas decisivas son pocas y los días grises son muchos. Aquí los días grises son los que deciden. En ese gris, la escuadra logística se convirtió en una fuerza armada en sí misma. Buques que daban gasolina, buques que daban bombas, buques que daban personas, buques que daban tiempo. Todo ello, coordinado por señales, códigos, planillas y rutinas que convertían el Pacífico en un taller inmenso. Cuando los americanos decidieron que el océano sería su carretera, Japón descubrió que el océano no perdona al que va a pie. A veces la historia precisa de un símbolo para ordenar la memoria. En esta, el símbolo es un cuaderno. El de Ará, con su notación brutal como un martillazo. No estaban apuntando, llenaban el cielo de metal. Lo escribió sin saber que estaba redactando la introducción de un libro más grande que su propia vida, el libro de la abundancia. Los capítulos siguientes los escribieron manos anónimas. La operaria que calzó un perno y lo apretó con una sonrisa de dientes apretados. El capataz que se jugó el ascenso por pedir un turno extra. El ingeniero que simplificó un útil para que un aprendiz pudiera manejarlo. El estibador que apiló cajas de 20 milímetros como si fuesen ladrillos de una casa que algún día habitarían sus hijos en paz. Todos sumaron gramos. Con gramos se hacen kilos, con kilos toneladas. Con toneladas, historia. Volvamos a la cubierta. La noche sigue hecha de azules y blancos. Un artillero, con el oído sordo y la vista llorosa, dispara por intuición más que por mira. La guitarra metálica de la montura vibra. El retroceso lo empuja un paso atrás. Alguien le grita alto, y nadie para. No se detiene la música en un concierto de acero. A la distancia, un avión cae encendido como un cometa triste. Nadie aplaude. No hay tiempo ni lujuria en el derribo. Solo relevo, siguiente ola, siguiente salva. La guerra, al final, es eso, siguiente. El mar no perdona, pero recuerda, en las profundidades de Iron Bottom Sound y en tantos fondos anónimos yacen cascos perforados, hélices mudas, monturas que ya no escupen. Junto a ellos, millares de casquillos reposan como hojas caídas de un bosque que fue talado a tiempo. En su base, estampados en números y letras, están los nombres de fábricas, las iniciales de inspectores, el mes y el año de un ciclo de producción que fue la sangre de la estrategia. Esos casquillos son lápidas y también pruebas. Demuestran que la voluntad sin suministro es solo literatura, que la destreza sin repuestos es artesanía, que la valentía sin reemplazo se llama sacrificio, y que las guerras largas las ganan las contabilidades largas. Una escena más,
para fijar la idea. En un taller del interior de Estados Unidos, una mujer detiene la remachadora un segundo. Ajusta un pañuelo, sonríe a la compañera, vuelve a hundir la boca de metal en el vientre de un ala. Fuera, la nieve se derrite sobre los tejados. La sirena marcará el cambio en 3 minutos. Ha encadenado 2 turnos. Dormirá en una litera cerca de la planta. En su bolsillo, una nota. Vuelve pronto, mamá. Deja la máquina, mira de reojo el reloj y acelera un remache más. 2, 3. Ese minuto cabe en la historia. Al otro lado, un jefe de batería calcula en voz baja. Quedan 8 minutos de fuego sostenido si no hay reaprovisionamiento. O se dispara ahora y se busca el milagro, o se guarda el disparo perfecto y se deja que la oscuridad elija. Cualquier decisión es correcta, ambas son derrota cuando no habrá otro tambor. No hubo un día exacto en que Japón se quedó sin balas. Hubo, más bien, una tendencia irresistible. Cada misión americana obligaba a gastar más de lo estrictamente necesario. Cada convoy japonés entregaba menos de lo estrictamente imprescindible. 2 rectas que se cruzan y, a partir de ahí, jamás se encuentran. Quienes sobrevivieron, ambos lados, cuentan lo mismo con distinto acento. El enemigo no era el barco de enfrente, era el reloj que jamás se paraba detrás del barco de enfrente. Ese reloj tenía nombre: industria. La tecnología hizo su parte. Del lado estadounidense, los espoletas de proximidad convirtieron el cálculo fino en probabilidad ventajosa. No hacía falta acertar en el fuselaje, bastaba con acercarse. Las trayectorias se llenaron de explosiones que parecían adivinar el movimiento. Para quien estaba dentro del ataque, aquello era brujería. Para quien había firmado el albarán de 50.000 espoletas, era álgebra aplicada. En la otra orilla, los fallos de material se hicieron cotidianos. Espoletas que no detonaban, lotes variopintos, tolerancias que la fatiga del obrero, el hambre y la prisa volvían caprichosas. Cuando la cadena flojea en el extremo de la materia prima, todo lo que cuelga tiembla, desde el cobre de una vaina hasta la paciencia de un oficial de armamento. ¿Era mejor el marinero de un lado que el del otro? ¿Más valiente? No. El coraje no pesa en toneladas ni se enrosca en una rosca Whitworth. La diferencia estuvo donde pocas epopeyas miran, la contabilidad. Los estadounidenses podían disparar sin pensar, no porque no pensaran, sino porque alguien, en algún lugar de un estado plano del interior, lo había pensado por ellos durante meses. ¿Cuántos barriles? ¿Cuántos trenes? ¿Cuántas manos? ¿Cuántos turnos? ¿Cuántos recambios? ¿Cuántas horas máquinas sin avería? En la suma, el disparo audaz no era una temeridad, era un procedimiento. Y sin embargo, reducir toda la historia a números sería traicionar a quienes la vivieron con la piel. Hay otra aritmética, la del cuerpo, el oído que no vuelve a oír igual, la espalda crujida de empujar proyectiles, la vista que se reseca, el temblor de manos al encender un cigarrillo cuando cesa la alarma, el mareo que sube en oleadas tras horas de puntería, la fe en que detrás de cada disparo hay sentido. En cubierta, el marinero no pensaba en factory ni en cadenas de suministro. Pensaba en no fallar y en no fallarse. Aún así, hay que decirlo, la fe no se repone en un petrolero. La munición, sí. Cuando amanecía tras una noche de combate, el mar enseñaba sus deudas. Maderos, manchas, restos. Y entre todo, casquillos. Algunos, bruñidos por la marea, parecían monedas que nadie recogería. Otros, abollados, guardaban todavía la huella de la montura, el aliento de quien los cargó. Esos casquillos dicen una verdad sin letras. Quien puede vaciar sus pañoles y reponerlos, se queda. Quien se aferra a sus pañoles por miedo a vaciarlos, se va. Volvamos un momento con Ará, si es que la memoria nos concede ese privilegio. En su cuaderno, aquella frase quedó para siempre. La tinta se corrió, quizá por el sudor o por la humedad del trópico. Pero las letras se leen, no apuntan, llenan el cielo. Él sobreviviría para escribir memorias, para decir lo que tantos dijeron con menos palabras. Nos enfrentamos a una fábrica con mástiles. Y una fábrica con mástiles no se derrota con pundonor. Se derrota con otra fábrica. Japón no la tenía. Estados Unidos la multiplicó. A partir de aquí, la historia acelera. La cortina de fuego deja de ser novedad y se convierte en norma. La flota americana aprende a organizar zonas de interceptación que devoran oleadas. Los capitanes japoneses, con la lucidez del que sabe, empiezan a elegir el momento de gastar como quien escoge las últimas palabras. La estrategia se acerca a un borde filosófico. ¿Cuándo disparar si nunca habrá suficientes balas? Mientras tanto,
En el corazón de la industria, una mujer firma su tarjeta de salida y cruza el aparcamiento con pasos que crujen sobre la nieve vieja. En el bolsillo lleva un papel arrugado. Nuevo horario, turno doble. No se queja, alguien lleva su nombre pintado bajo la cabina de un avión que volará muy lejos. Ese alguien quizá no lo sabrá nunca, pero le deberá la vida a la adherencia de un remache puesto un lunes a las 3:14 de la mañana. Ese remache, ese minuto, esa mujer, son la mayor arma secreta de la guerra. La abundancia también tiene sonido. No es un rugido épico, es el zumbido continuo de una montura que no se calienta porque ha sido diseñada para disparar sin pausa. Es el clac de un cargador haciendo tope y el silbido de una espoleta que no falla. Es la sirena de una fábrica que marca cambios de turno como un metrónomo de acero. Es la certeza, en la cubierta, de que mañana habrá más. La escasez, por su parte, suena a silencio. A ese instante en que cesa el fuego porque no queda. Y ese silencio, en el mar, mata. Todo esto podría parecer una parábola contada desde el presente para justificar el final conocido. No lo es. Es lo que relatan los cuadernos, los partes, los diarios, los testimonios cruzados. Y, sobre todo, lo que cuentan los números cuando uno se decide a mirarlos sin esperanza ni rencor. Entre dos mundos que midieron la guerra de forma distinta, ganó el que la midió por toneladas y por turnos. En el Pacífico, el heroísmo fue imprescindible. Pero la victoria la consiguieron las horas extras. El primer avión no cae, desaparece. No hay un impacto singular que pueda señalarse con el dedo. Hay una sucesión de pequeñas detonaciones que estallan alrededor como flores negras. La aeronave cruza esa zona sin nombre y, sencillamente, deja de volar. Para el artillero que aprieta el gatillo, no hay épica. Para el piloto que cruzó esa franja de aire, no hay relato. Quienes miran desde abajo entienden que la guerra ha cambiado de idioma. No importas tú, importa el volumen. La cortina antiaérea no es una pared. Es un campo de probabilidades. Su materia prima no es la pólvora, es el tiempo. Si puedes mantener la cadencia más allá del minuto de pánico, el aire se vuelve irrespirable para la máquina que lo cruza. La clave, entonces, no es la puntería perfecta, sino la suministrada. El cañón que nunca calla no es el que mejor apunta, es el que nunca se queda sin cinta. Los marineros que alimentan las monturas aprenden muy pronto a reconocer el latido de la abundancia. Es un ritmo que nace en la bodega y llega, vibrando, hasta el hombro. Se parece al pulso de un animal grande y tranquilo. Si el animal se sobresalta, algo falla, un elevador detenido, una caja mal apilada, una orden confusa. La abundancia, paradójicamente, exige más disciplina que la escasez. El exceso desordenado se vuelve carencia. Los estadounidenses le temían más al embudo en la cadena que a la oleada enemiga. Por eso sus manuales son más gruesos que sus discursos. Del otro lado, la economía del disparo se transforma en ética. Un artillero japonés no es solo un técnico, es un ahorrador. Lleva tatuada en el gesto la orden tácita de no desperdiciar. El enemigo que atraviesa el cielo tiene mapa y altitud. Su munición tiene destino único. Si fallas, no fallas solo la puntería, fallas la patria. No es extraño que los dedos tiemblen al rozar la cola del proyectil. No treme la cobardía, tiembla la aritmética. La cortina de fuego nace lejos del mar. Nace en una mesa donde alguien decidió que un programa de espoletas tendría prioridad presupuestaria sobre 100 proyectos brillantes y postergables. Nace en un laboratorio de tubos de vacío donde un ingeniero tozudo insiste en que su válvula resistirá una aceleración de 20.000 G y la hará repetible. Nace en la fábrica que ensambla esas válvulas como si fueran caramelos, y para eso necesita máquinas herramienta que a su vez requieren acero con determinadas impurezas, y en la fundición que vierte ese acero, y en el ferrocarril que lo acerca al taller, y en el papel que aprueba el pedido con un sello que huele a tinta aceitosa. Quien dispara el cañón forma parte de una cadena de confianza. Confía en un químico, en un tornero, en un revisor que acaso jamás ha visto el mar. Por eso, cuando el artillero presiona el pedal y su montura habla, hay un país entero que habla con él. La teoría de saturación parece torpe hasta que la pruebas. Si llenas un volumen de aire con explosiones que piensan, proximidad realimentada por radar, el avión enemigo debe elegir entre la osadía y la negación. El piloto puede creer que su audacia es superior a una nube de esquirlas. El problema es que la nube no dialoga. La nube simplemente ocupa. No importa el virtuoso cuando el escenario está lleno de muebles. En un puente de mando norteamericano, el director de tiro canta soluciones que se corrigen en tiempo real. La antena barre, el eco devuelve números que parecen notas, el computador mecánico traduce y,
Mientras una montura escupe fuego, otra ya está alineándose la siguiente amenaza. El oficial con prismáticos no manda sobre el acero. Se somete a su compás. No se trata de cazar, se trata de regentar un cielo. Quien no tiene esa orquesta se limita a tocar de oído. Lo que en un duelo de esgrima puede ser brillo, en un tiroteo de fábrica es insuficiencia. La logística americana entendió que la mejor forma de ganar munición no es fabricarla sin parar, es obligar al otro a gastarla mal. El plan de batalla incluye, como un capítulo secreto, una lista de acciones que no buscan hundir nada, buscan agotar algo. Picotear de noche para forzar alarmas, disparar con luces engañosas para arrancar ráfagas a destiempo, abrir huecos que inviten al enemigo a desangrar sus pañoles. No hay crueldad en ello, hay ingeniería táctica. Si el adversario dispone de 12 minutos de fuego útil, el objetivo es que gaste 8 cuando no toca, 2 cuando duda y le queden 2 cuando llegue lo serio. 2 minutos son una eternidad en un ejercicio y un suspiro en un ataque. Para que eso funcione, hace falta otra condición, que el que obliga nunca escuche a su propio vacío. Por eso los buques de munición visten la discreción de los héroes que no desean el aplauso. Llegan, atracan al costado, pasan sus mangueras, desaparecen. Lo hacen en mares que no perdonan la torpeza y cerca de enemigos que querrían verlos arder. Lo hacen con la serenidad de quien sabe que su fallo desarma a toda una flota. Las rutas no son líneas en un mapa, son arterias. A través de ellas viaja algo más que combustible y granadas, viaja la seguridad. Saber que cuando vacíes el pañol, encontrarás otro es el equivalente material de la fe. Los estadounidenses convirtieron esa fe en rutina. El procedimiento de reaprovisionamiento en la mar es un ballet y una blasfemia contra la vieja ortodoxia naval. Unir buques con mangueras y cabos en mar abierto, transferir miles de toneladas, mantener rumbos paralelos, respetar velocidades con precisión quirúrgica, hacerlo cada semana. Donde otros veían riesgo, ellos veían ventaja compuesta. Cada día que no regresas a puerto es un día que el enemigo pierde de vista tu hambre. Quien no puede hacer eso convierte cada combate en un viaje de ida y vuelta. Y la vuelta, en guerra, es un impuesto que el frente no perdona. La escasez inventa virtudes. Por ejemplo, el ojo absoluto de un oficial de puntería capaz de leer el mar como pentagrama y adivinar la respiración de la nave enemiga. Por ejemplo, el temple de un capitán que decide guardar la última salva para cuando el cielo cambie de color. Por ejemplo, el ingenio de un jefe de armamento que desmonta, pule, vuelve a montar un lote de espoletas para elevar una tasa de éxito pobre a otra apenas decente. Son virtudes honrosas, de esas que merecen novela. Pero cuando enfrente hay máquinas que corrigen y fabrican su propia suerte, la virtud se vuelve romanticismo. Y el romanticismo, bajo una lluvia de acero, es una camisa mojada. Se te pega al cuerpo y te enfría. Hay un punto del mapa donde la logística deja de ser una palabra y se convierte en carnicero, el estrecho paso de los convoys. En la superficie, los destructores escoltan, nerviosos, con sonares atentos y ojos desbordados. En el fondo, los submarinos adversarios leen esas columnas como quien lee una columna de cifras. El resultado no es heroico, es aritmético. Cada barco hundido no es un casco menos, es un mes de combate menos en otra latitud. Cuando se pierde un carguero de munición, el agujero que abre no se llena con discursos. Hace falta otro barco, otra tripulación, otra marea, otro milagro. Los submarinos estadounidenses aprendieron a cazar lo que más dolía, el tonelaje que alimenta el fuego. La explosión que deforma el cielo entre espuma y humo no grita el nombre de una pieza, grita el de un tipo de carga. Proyectiles. Cuando un convoy que ha cruzado medio océano muere a pocas horas de su destino, mueren con él cientos de minutos de fuego futuro. Esos minutos no aparecen en los partes, aparecen en silencios. En toda esta partitura de acero, la formación es un instrumento tan real como un cañón. El entrenamiento estadounidense tomó una decisión que a ojos de economistas de estómago estrecho era un sacrilegio: bastar munición en aprender. La aritmética de la sabiduría sencilla. Es más barato errar 2000 disparos en casa que uno en el frente. Un muchacho dispara, falla, repite, repite, repite. Un instructor mira la película de su cámara de tiro y le señala medio metro más adelante, medio segundo antes. Repite. Un día, el gesto ya no es una decisión, es un reflejo. Los reflejos fabricados con proyectiles de práctica no fallan cuando huele a acero caliente. En el otro lado, la munición no admite el lujo de instruir. Se recorta el tiro en polígono, se recomienda la simulación mental, se confía en la rapidez del aprendizaje en combate porque no hay alternativa.
El resultado es triste por inevitable. Se aprende muriendo. Y cada muerte interrumpe el aprendizaje que no heredará nadie. La experiencia que enriquece una doctrina se hunde con su dueño. La dotación estadounidense conserva a sus veteranos. Prosperan, enseñan, refinan. La japonesa ve cómo el reloj se come sus mejores maestros y deja a los mejores alumnos sin clase. La psicología es otra línea de suministro. En el bando de la abundancia, cunde el valor práctico, esa imprudencia calculada que nace de saber que puedes permitirte el error. Un capitán empuja su nave un poco más allá del manual porque su tripulación no teme vaciar la Santa Bárbara. Sabe que vendrá otra. Ese mismo capitán vuelve a casa y ve, en el muelle de reaprovisionamiento, a una cadena de operarios con la sonrisa de quien cumple. Les estrecha la mano sin ceremonia. No son héroes, son eslabones. Y ese reconocimiento de pertenecer a una cadena más grande que su buque relaja el miedo. Se combate mejor cuando el pánico no te arruga el estómago en cada ráfaga. La escasez, por su parte, excava en el cráneo como un gusano insistente. Un jefe de batería no solo calcula ángulos, calcula remanentes. Sabe que un minuto de entusiasmo hoy es un minuto de silencio mañana. Esa sombra convierte lo táctico en moral. ¿Valió la pena esa ráfaga? ¿Debería haber aguantado un segundo más? ¿Y si ese era el instante y lo dejé pasar por ahorrar? La guerra de la escasez se libra también en el fuelle del remordimiento. Nada sintetiza mejor todas estas fuerzas que la imagen de un cielo que se apaga. Al principio del ataque, los cañones ligeros muerden el aire con ritmo febril. La munición de 20 y 40 milímetros siembra burbujas anaranjadas. Luego, la cadencia se vuelve regular. Un arma calla, otra tose, la espiral de fuego se abre. Al fin, solo los cañones principales, más renuentes a gastar, sostienen el orgullo con salvas espaciadas. El enemigo lo ve desde arriba, un claro en el bosque. Y allí entra, agradecido a los dioses que son, en realidad, contadores. El reverso de esa escena se vive a bordo de una nave que no cambia de sonido entre la primera y la quinta oleada. Las monturas medianas conservan su martilleo, los cañones ligeros siguen pulsando como si tuviesen muelles eternos. El piloto atacante, que esperaba la fatiga, encuentra constancia. Y la constancia, en guerra, es la forma más cruel de la esperanza del otro. A cierta altura, el progreso se vuelve comercio, cambiar dinero por probabilidad. Una espoleta de proximidad cuesta mucho comparada con una de impacto. Un computador de dirección de tiro cuesta más que una docena de monturas. Entrenar a un marinero para que dispare demasiado en prácticas es un lujo. Pero el resultado combinado es tan abrumador que los números ofenden. Menos aviones enemigos atraviesan la cortina, más tripulaciones regresan. Y cada tripulación que regresa trae consigo experiencia, que a su vez ahorra munición mañana porque se dispara mejor. Es la magia humilde del interés compuesto aplicado al acero. Lo que gastas hoy reduce lo que gastarás después sin perder efecto. En el otro extremo, el ahorro de hoy es la deuda de mañana. Disparar poco ahorra hoy, cuesta vidas mañana. No disparar en prácticas ahorra hoy, cuesta blancos fallados mañana. Cada moneda que se guarda por necesidad vuelve a la cubierta en forma de esquirla mal colocada. Entonces aparece la torpeza magnífica de los gigantes. Hay un arma que casi no necesita presentación, una mole de acero pensada para duelos que se ve obligada a combatir con mosquitos. Sus proyectiles de coloso atraviesan cascos ligeros sin detonar. La munición es la lengua de las armas. Hablar en dialecto equivocado equivale a balbucear. A ese malentendido lo alimenta, otra vez, la insuficiencia. No hay de todo para todo. ¿Quién podría elegir el proyectil exacto para cada blanco? Se conforma con el que hay. La abundancia no solo dota, permite especializar. La escasez obliga a improvisar. La improvisación es brillante cuando sorprende, es insuficiente cuando sostiene. La producción masiva tiene un pecado y una virtud gemela, la repetición. Repetir significa que el margen de error desaparece con la práctica. El casquillo número 100.000 es mejor que el 100. El obrero que ha ajustado 1000 cebadores adivina el 1001. El molde desgastado se cambia antes de que la caída de calidad afecte al lote porque se mide, se anota, se compara. Los cuartos de control son templos de números, y los números no tienen piedad. Si algo cae, se detiene la línea. Detener, corregir, seguir. No hay vergüenza en parar. La vergüenza sería enviar una caja de fallos al frente. En las líneas apuradas por la necesidad, detener es imposible. Se sigue. Se parchea, se alarga una vida útil, se tolera una desviación. Cada tolerancia aceptada resta del otro lado del mapa.
Un proyectil que no explota a tiempo es una plegaria mal dicha. Y la plegaria, en el ruido, no la oye nadie. Sobre la cubierta, el marinero que aprieta el pedal no sabe todo esto, y tampoco le hace falta. Le basta con sentir que su montura no vacila. La confianza en la máquina creada lejos por manos desconocidas pesa más que la bravura del instante. Aprietan, sueltan, corrigen, vuelven a apretar. A veces, guían el fuego a oído, anticipando al compás de sus propias entrañas. El director canta, el radar murmura, la montura muerde. Es un oficio. En la otra cubierta, otro marinero igual de digno mide cada ráfaga con una conciencia que no es miedo, es contabilidad. Cuando la alarma baja, no enciende un cigarro, abre la libreta. Anota consumos, rehace inventario, calcula. Sabe que el próximo ataque está escrito en los restos del anterior. La moral no es una nube etérea, es una columna de cifras que alguien sujeta como si fuera el mástil de la nave. Cuando el capitán anuncia que ha llegado el buque de munición y que todo se repone, el murmullo que recorre las cubiertas no es júbilo ingenuo, es alivio profesional. Cuando el mismo anuncio no llega, el silencio que cunde tiene el color de los metales oxidados. Se puede ser valiente en cualquier metal. Se combate mejor cuando la munición no es reliquia. Es fácil convertir el enemigo en una abstracción. Es más justo convertirlo en un rostro. Un piloto que desciende hacia una formación y distingue, entre intermitencias, la matriz roja de explosiones. A esa altura, la teoría de saturación muda a instinto de supervivencia. Hinca el morro, sopesa el riesgo, empuja un poco más la palanca. La cortina le responde sin emoción. Él no lo sabe, pero los cañones no están apuntándole. Están poblando un volumen de aire donde su trayectoria es probable. Siente los impactos como puños en el fuselaje, ve un costado de ala morderse a sí misma, escucha su motor toser. El avión se vuelve peso. Por un instante, piensa en su último entrenamiento, en el instructor seco que le dijo entra corto, sal vivo. No tiene margen, o cumple la orden o vuelve. Si regresa, habrá gastado combustible y valor, y alguien en tierra anotará la palabra fatídica, inconcluso. Si sigue, quizá despierte un dragón. El dragón, hoy, tiene munición. Mientras tanto, en tierra firme, una campana que fue fruto de donaciones se deshace en un crisol. El cobre que resonó en bautizos y bodas se mezcla con estaño y plomo y, al final, sale del otro extremo como vaina que no alcanza para todos los cartuchos que se necesitan. El metal recuerda su vida anterior, o quizá la memoria es un invento de los hombres para consolarse. No importa, el proyectil que no existirá tiene la misma eficacia que la plegaria que no llega. La piedad de fundir un símbolo no detiene la aritmética. La aritmética no entiende de campanas. La abundancia también comete errores, y su poder es pagar por ellos sin quebrarse. Un lote defectuoso, una avería por sobrecalentamiento, una tabla mal calculada. Se traducen en informes, ajustes, repuestos. La cadena corrige y sigue. Es el lujo equivocarse sin morir, se siembra lejos del frente. Implica auditores que no perdonan, inspectores que no transan, ingenieros que discuten con jefes. Implica una cultura que tolera el alto temporal por la calidad duradera. En el otro sistema, el error se oculta porque no hay con qué corregir. Se usa, se reza, se espera lo mejor. Es humano, es insuficiente. A veces, la imagen de la diferencia cabe en un gesto mínimo. En un buque americano, entre ola y ola, un artillero baja la vista a la caja de munición y ve una cinta impecable, los eslabones brillando, los proyectiles alineados como soldados a parada. Ese brillo dice, alguien me cuidó antes de llegar aquí. En otro buque, el mismo gesto revela cintas recargadas, casquillos con marcas, espoletas revisadas a mano, la mezcla de lotes con etiquetas manuscritas. Ese manuscrito dice, alguien hizo lo que pudo. Es honra, también es azar. La ciencia del tiro gana al romanticismo cuando el mar está en contra. El director de fuego estadounidense no pelea con el oleaje. Se sabe corregido por giróscopos, servoasistencias, motores que giran donde deben. La montura, aun sobre cubierta mojada, trabaja con una precisión que parece antinatural. Del otro lado, la ola no es un detalle, es un argumento que discute con tu puntería. Una noche mala puede convertir a un maestro en un hombre cansado que dispara contra el agua. La montura bien estabilizada convierte a un artillero mediocre en suficiente. La guerra larga premia lo suficiente sostenido más que lo brillante ocasional. No todo es defensiva. La abundancia permite la audacia ofensiva. Un destructor ligero que,
Por doctrina prudente, jamás debería acercarse a un acorazado. Se acerca porque su capitán sabe que puede convertir su peso pluma en martillo, humo, maniobra, ráfaga sin cálculo meticuloso, pura densidad de fuego. No se espera acertar el disparo. Se espera acertar alguno de muchos. Y ese alguno, repetido por varias bocas, rompe. La escasez frena la audacia. Un capitán honesto no arriesga a su nave si sabe que su Santa Bárbara no le aguanta el atrevimiento. El valor juega en ambos bandos. La abundancia decide cuando paga dividendos. En algún lugar del Pacífico, un barco americano practica tiro en calma chicha. 100 y tantos proyectiles van al cielo sin enemigos que los merezcan. La cubierta huele a escuela. Los marineros ríen al final, comentan el blanco que volcó, el que se fue por un dedo. En el archivo del barco, ese gasto queda como una línea más. En otra latitud, un capitán japonés lee un parte de gasto de munición de práctica y su gesto se ahorra el comentario. No habrá práctica. Sabrá que la primera vez que su nueva dotación vea el fogonazo de verdad será la única vez que debió haberlo visto antes. La munición es, también, tiempo acumulado de experiencia. El caza de convoys convierte el mapa en contabilidad de hambre. No hay proa que dure si el depósito se seca. No hay montaraz instinto que resista si la montura se queda con la cinta echada. Cada buque que explota bajo el agua es una llave cerrada en el sistema circulatorio del enemigo. El capitán del submarino que da la orden de lanzar no ve el humo del frente, pero oye, se afina el oído el silencio que llegará a una batería lejana semanas después. La guerra moderna permite esa crueldad distante, matar minutos de fuego sin ver la cara de quien los iba a disparar. De nuevo, la psicología. Hubo marineros que desarrollaron una superstición nueva. El sonido de la cinta. Juraban que, a cierta cadencia, el latido metálico se volvía más amable, como si la montura les agradeciera la mano. No era misticismo, era mecánica. A ritmo continuo, las piezas calientan donde deben y no se encasquillan. La escasez, que obliga a ráfagas cortas y a silencios nerviosos, castiga la mecánica. Enfría, calienta, enfría, calienta. El metal detesta los caprichos. La abundancia es amiga de los regímenes estables. En el pensamiento estratégico, alguien dibuja dos curvas en una pizarra. Una sube, es la capacidad de reposición. Otra baja, es la capacidad de absorción del enemigo. Donde se cruzan, escribe con tiza un verbo, romper. La batalla decisiva no es la que sale en los libros con mapas flechados. Es la que ocurre cuando una flotilla llega tarde por falta de proyectiles el día que debía llegar. Esa flotilla no perdió, no llegó. El enemigo, que si llegó, llamará a eso victoria. En verdad, es aritmética. A cierta altura de comprensión, uno puede sentir compasión por el adversario sin traicionar la verdad. Imagina a un jefe de arsenal en una ciudad costera japonesa revisando un parte, cobre insuficiente, espoletas con tasa de falla inaceptable, personal agotado, niños en turnos extendidos. Mira sus manos, manchadas de un polvo fino que no se va con agua. Sabe que enviará lo que hay, no lo que la flota necesita. Sabe que, por sus manos, pasarán menos minutos de fuego de los que le piden. Sabe, también, que en el otro lado del mapa hay alguien como el que firma en exceso. Lo odia un poco, lo envidia un poco, no lo conoce. Es un colega en otra lengua. Mientras firma, una sirena larga no de fábrica, de alarma corta la tarde en dos. El cielo trae su propio idioma, burbujas negras que descienden como semillas envenenadas. El arsenal se encoge, el polvo fino se mezcla con humo. Sobre la mesa quedan papeles con números que ya no importan. La guerra es un animal que aprende. Los estadounidenses aprendieron que el volumen gana la virtud, que la dirección de tiro gana la intuición, que la reposición gana al heroísmo aislado. La Armada Imperial aprendió que el valor no convierte un tambor en dos, que la precisión no sustituye la continuidad, que el orgullo no genera espoletas. Ambas lecciones se clavaron en el mismo mar. Solo una sobrevivió. Hablemos de la contundencia con números sin anestesia, pero sin convertirlos en catecismo. Cuando un bando puede convertir el cielo en un tejido de explosiones a voluntad y sostenerlo, el otro, si no puede replicarlo, debe cambiar de juego. Cambiar de juego no es cobardía, es lucidez desesperada. Si no puedes competir en el mercado del proyectil, introduces un nuevo activo, el cuerpo, el sacrificio como munición. La aritmética te desprecia. Tú desprecias la aritmética regalándole vidas. No hay juez para ese duelo, solo un final amargo. El cuerpo no se repone con petróleros. Alguien dijo una frase que basta para cerrar esta sección.
No nos derrotaron sus barcos, nos derrotó su calendario. Es perfecta. El calendario es la forma humilde en que el mundo reconoce la logística. No hay dramatismo, no hay violines, no hay héroes solitarios. Hay lunes, miércoles y viernes. En un muelle del Pacífico, de noche, una mole blanca y sin ventana atraca en silencio. Se abre una escotilla. De ella salen proyectiles como pan recién horneado, calientes de fábrica, con el olor indecible del metal nuevo. Un contramaestre anota en un cuaderno el número de cajas. No levanta la vista. Confía. La cadena funciona porque nadie se cree imprescindible. Al otro lado del océano, en una bahía con vegetación apretada, un carguero pequeño espera su escolta. En cubierta, los tambores llevan marcas a tiza, algunos chorrean aceite, otros agua. Un suboficial mira al horizonte y reza para que el cielo le pertenezca esa noche. Cuando aparezcan estelas en el agua, no maldecirá al enemigo, maldecirá al azar. El azar es la deidad favorita de la escasez. En un aula de una base naval, un instructor coloca sobre la mesa dos casquillos, uno nuevo, brillante, uno reutilizado, con un diente en el borde. Los reclutas miran sin entender lo que todavía no han vivido. El instructor no alza la voz. Dice, y alza el brillante, es futuro. Este otro, el gastado, es deuda. Luego les hace disparar hasta que el hombro se les duerme. No les enseña a querer la munición. Les enseña a respetarla como se respeta a un compañero que siempre llega. El mar tiene memoria corta para los nombres y muy larga para los hábitos. Al final, recuerda que Flota seguía disparando cuando la noche ya olía salado y a carbón mojado. Recuerda que Comandante decidió no guardarse nada porque sabía que nada faltaría. Recuerda que monturas no callaban. Recuerda que pilotos dejaron de bajar porque bajar era entrar en una geometría enemiga sostenida con números. En esos recuerdos se escribe la verdad más fea y más limpia de la guerra moderna. Quien puede permitirse desperdiciar, elige donde acierta. Quien no puede, elige cuando muere. El coloso avanzó con una dignidad que confundía. El mar, a su alrededor, parecía hacerse a un lado por cortesía. Los marineros se alinearon en cubierta como si su mera presencia pudiera torcer el destino del hierro. Dentro, las Santa Bárbaras respiraban hondo por última vez. Alcanzaba para una sola conversación con el enemigo. No habría segunda cita. La orden se pronunció con esa solemnidad que protege a los hombres de la desesperación. Usen cada proyectil como si la historia los estuviera mirando. La historia miró, sí, pero también escuchó. Escuchó el momento en que la música se acabó. Lo más cruel de una batalla no es el primer impacto ni el último. Es el instante exacto en que el ritmo se rompe. A bordo del Gigante, la melodía antiaérea empezó con certeza. Se sostuvo con orgullo y luego, apenas un matiz, dudó. La duda se abrió paso como una cuña en un tablón antiguo. Menos monturas, más aire entre explosiones, huecos en la cortina que antes era pared. Nadie gritó se acaba. Lo supieron con los oídos. La abundancia canta, la escasez susurra. Y allí, bajo ese cielo con grietas, se escribió una lección para siempre. El tamaño no protege contra la aritmética. Si quieres entender cómo muere una doctrina, observa un puente de mando cuando los repuestos no llegan. El mapa deja de ser territorio. Se convierte en promesa incumplida. El oficial de operaciones ya no pregunta por rumbos, pregunta por lotes. ¿Dónde están los cajones de 127, los cintos de 25, los detonadores que juramos ayer? La respuesta, si llega, llega con verbos en condicional. Estarían, habrían, podrían. Las palabras meten agua por las junturas. Del otro lado del océano, un buque de munición realiza su ballet en silencio. Se amarra hombro con un portaaviones que no quiere sentir hambre. La manguera tiembla con el pulso del líquido oscuro. Los palets vuelan en un carrusel perfecto desde la bodega al ascensor, del ascensor a la cubierta, de la cubierta a la barriga de la nave que requiere. Es un ritual sin misterios y sin épica, el sacerdocio del procedimiento. El maquinista que aprieta el paro de emergencia para ajustar una junta es tan responsable de la victoria como el piloto que arroja su última bomba. Entre ambos hay un pacto. Ninguno es héroe, los dos son necesarios. Hay batallas que se pelean como duelos, y hay batallas que se gestionan como turnos. En el cielo del Pacífico, la rotación se convirtió en arma. Un escuadrón ataca, otro cubre, otro se retira, otro entra. El enemigo, que espera el descanso natural que impone la fisiología de un combate, descubre que el adversario no respira. ¿Cómo lucha un ser que no respira? Con relevo.
Lo mismo ocurre a flote. Un grupo de portaaviones lanza su embestida, otro prepara la siguiente, un tercero ya está reponiendo munición. La continuidad no es un milagro, es un calendario bien escrito. La escasez no permite calendarios, impone citas con la necesidad. Una flota que debe volver a puerto para cargar proyectiles convierte su campaña en un vaivén que desperdicia viento, carbón, gasolina, ánimo. No es que no pelee, es que pelea cuando puede, no cuando quiere. Y la guerra favorece a quien elige cuándo. A ras de cubierta, el oficio de alimentar cañones es un arte menor y un orgullo mayor. El cargador que pasa la cinta con ese gesto de guitarrista cansado sabe que su precisión vale más que su fuerza. Un tirón demasiado rápido, una curva mal hecha, un golpe mal dado y la montura traga aire. El aire, en un mecanismo que vive de la continuidad, es una blasfemia. Por eso la cadena humana que saca cajas de pañol, recorre pasillos, sube por escotillas, baja por escalas y entrega el cinto dentro de la coraza parece una sola persona repetida. Cada eslabón copia el pulso del anterior hasta que el metal entre en la boca de la bestia con un suspiro exacto. Esa exactitud la da el entrenamiento. El entrenamiento lo paga la munición. La munición la pagan fábricas con turno de noche y madres que llevan loncheras a los portones al amanecer. Hay quien mira estas escenas y habla de deshumanización. Se equivoca. No hay nada más humano que esta coreografía de oficios que se sostienen unos a otros para que nadie tenga que improvisar. La improvisación es bella la poesía. En el pañol, mata. La guerra de los convoys quedó escrita con puntos de luz en cartas que hoy amarillean en archivos. Cada punto era una intención. Algunas llegaron. Otras quedaron con un círculo negro a su alrededor y una nota seca. No arribó. Un círculo puede significar un submarino que hizo bien su trabajo, una escolta que no escuchó a tiempo, una noche demasiado clara, una tripulación que supo demasiado tarde que la carga que llevaba atrae la muerte como el azúcar a las hormigas. Los parte de pérdidas no lloran, acortan futuras batallas. Una división sin munición es un argumento que no se pronuncia. Pero también hubo noches sin círculo negro. Hubo escoltas que olieron torpedos antes de que el agua los delatara, hubo destructores que bailaron donde otros se habrían petrificado, hubo vigías que vieron a contraluz la espuma traicionera. Esos pequeños triunfos no salen en los pósters. Y sin embargo, por cada línea que se llegó, una escuadra entera pudo sostener la música cuando la necesitó. Los ingenieros que metieron el radar dentro de una espoleta armaron un oxímoron perfecto, inteligencia desechable. Cada proyectil llevaba una pequeña decisión en su barriga. Saber cuándo explotar valía más que saber dónde. En un mural lleno de fórmulas, un físico explicó a marinos robustos que no entendían las ecuaciones pero sí entendían el mar porque es cuando convertiría el cielo en una sustancia hostil. No convenció a todos. Los convenció el ruido, la secuencia pa, pum cerca del objetivo, una y otra vez. La repetición crea fe, la fe crea audacia. El adversario, que también tenía cerebros inquietos, hizo cuentas frente a bancos de trabajo donde faltaban herramientas y sobraban turnos. La inteligencia no se fabrica solo con talento, se fabrica con tolerancias. Un tubo que aguanta la aceleración en el papel pero no en el estruendo, una soldadura que pierde microscópicos terrones de ánimo cuando más se los exigen, un lote que falla una de cada 3 veces. No es incompetencia, es fatiga sistémica. El laboratorio sueña, la línea de producción despierta. Se dice cortina y se piensa en defensa. Pero el volumen llevó a la ofensiva a una regla nueva: estrangular el tiempo del oponente. No se trataba de hundir hoy al enemigo tanto como de impedirle estar mañana donde contaba. Hacerle gastar munición en falsos positivos, obligarlo a responder a sombras que parecían amenazas, dejarlo sin saliva para la frase importante. Hubo pilotos que regresaron a cubierta maldiciendo haber lanzado cohetes sobre un objetivo menor. Lo ignoraban. No habían atacado un búnker, habían atacado el reloj del búnker. En las salas de planificación, una pizarra decidió más que 100 cañones, una lista de acciones de desgaste con flechitas cruzadas y pequeñas marcas al costado. Cada marca equivalía a minutos chupados de la Santa Bárbara enemiga. El día de la gran batalla, esas marcas no dispararon, faltaron. El entrenamiento norteamericano parecía, visto desde la distancia, un capricho caro, balas sobre agua. Pero a cada ráfaga inútil le nacía un beneficio invisible, memoria muscular. En el combate real, el dedo ya sabía cuánto y la muñeca dónde. La diferencia entre el que practicó y el que solo estudió mapas era una línea finísima que separaba un fuselaje agujereado de una estela de humo enemigo. En las escuelas de tiro, el instructor repetía un mantra que no necesitaba latín.
Dispararás como has practicado. Nadie esperaba magia, esperaban consistencia. Y la consistencia se paga. Los marineros japoneses eran igual de aplicados, igual de orgullosos, igual de duros. Lo que no tenían era permiso para fallar en paz. La primera vez que un joven tocaba el gatillo con el enemigo enfrente era también la primera vez que descubría cómo vibra una montura desbocada. A veces acertaba, a veces no. La estadística es cruel con los estrenos. Había días, pocos, en que la abundancia parecía prepotencia. Un buque que abre fuego de advertencia contra una sombra que resultó ser una nube baja, un portaaviones que hace despegar una escuadrilla más por pura cautela, un destructor que gasta media cinta en un eco de radar mal interpretado. La disciplina corregía, el sistema absorbía, y al día siguiente, con el sol nuevo, la cadena se cerraba de nuevo con la misma naturalidad con que se cierran los mercados a la tarde. No pasa nada cuando puedes reponer. El mismo error, bajo la tiranía de la escasez, se convierte en pecado con penitencia. Una batería muda. Hay escenas que parecen escritas por un novelista, pero las escribió el mundo. Un artillero enemigo vacía su cargador contra un pájaro que no cae. Cambia el ángulo, vuelve a disparar, vuelve a no ver la recompensa. Se coloca al lado, cruza la mirada con su presa herida, adivina el rostro a través del plexiglas. Hace un gesto mínimo que cabe en todos los idiomas. Un saludo. No tiene balas, no tiene sentido seguir. La máquina que debería haber caído todavía vuela. El saludo, que algunos llaman caballerosidad, otros resignación, es en verdad una confesión. La materia decidió. Volvamos al fondo del mar. Allí, los casquillos pasan del ruido a la arqueología. Un buzo moderno, que desciende con luces frías y cámaras que ven más que los ojos, encuentra un lecho de latón que brilla aún en la penumbra. Toma uno entre los dedos enguantados y lee una marca, letras, números, una fecha. No es una reliquia, es una firma. Cada casquillo firmado es una postal enviada por una fábrica a un frente que quizá no sabe pronunciar su nombre. Juntas, esas postales escriben una crónica sin prosa. Hubo de sobra. En otro pecio, un buzo encuentra cajas vacías en un buque que no logró entregar. También tienen marcas. También son postales. Dicen, llegamos tarde. La historia no condena ni absuelve. Anota. La moral colapsa en escalones. Primero, la certeza de que se puede. Después, la sospecha de que se complica. Por fin, la convicción de que no alcanza. Ese tercer escalón tiene un sonido particular. Un clic que no proviene del cañón sino de la cabeza. Puede vestir uniforme o traje de ingeniero. Puede sonar en el corazón de un ministro que entiende que el presupuesto no se estira más o en el alma de un contramaestre que abre la última caja y la ve vacía. Ese clic es el verdadero inicio de la retirada. Todo lo que sigue, órdenes de repliegue, comunicados patrióticos, estrategias alternativas, ocurre después. La abundancia también conoce escalones, pero al revés. Primero el exceso, luego la normalización, y por fin la indiferencia útil. Hacer mucho deja de ser especial. Un Arsenal que decide bajar la producción porque el frente anuncia un fin cercano no celebra. Cumple. Su última línea de montaje no suena a júbilo, suena a descanso. En la guerra, llamamos milagro a aquello que no tenemos el valor de llamar por su nombre. Proceso. No hubo milagro en las cortinas compactas ni en los radios que, al cruzarse con válvulas mínimas, hicieron estallar proyectiles a la distancia justa. No hubo milagro en el abastecimiento que encadenó buques unas semanas y otra también para que la música no cortara. Hubo gente, brazos y cerebros, comedores que sirven cenas calientes, guarderías improvisadas cerca de las fábricas, señales en el piso que indican por dónde debe caminarse para no entorpecer la línea. Una bandera no gana guerras, las gana una cultura que convierte la intención en método. También hubo cultura del otro lado. Orgullo, adaptación, desesperación inteligente, inventos que desmentían la falta. Pero al final, esa cultura tropezó con su propia belleza, el sacrificio como recurso. La decisión de estrellar el cuerpo donde faltaba acero es, al mismo tiempo, el canto más alto de una fe y la confesión de una falencia. No se juzga, se entiende. Y se entiende mejor si se escucha lo que dijeron quienes sobrevivieron, que no faltó valentía, faltó munición. Un viejo marino, muchos años después, sentado en una silla de madera que cruje como un muelle cansado, contó algo que no aparece en los partes. Dijo que una noche, después de un ataque especialmente duro, bajó a la bodega y abrazó una caja de proyectiles. No rezó, no habló,
Solo apoyó la frente en la madera y respiró el olor dulzón de la grasa que protege el metal. En ese abrazo, dijo, comprendió que no amaba la guerra. ¿Quién la ama? Sino la posibilidad de que su gente siguiera viva al día siguiente. Esa caja era la promesa. La promesa venía de lejos, de manos que no conocería. En la tapa, con tiza, alguien había dibujado una flor. No sabía por qué. Tal vez porque hacer bien un trabajo es, también, poner una flor donde nadie la verá. Los académicos a veces pelean por el lenguaje. Si dices industria, parece que despojas de mérito los que pelearon. Si dices heroísmo, parece que niegas la importancia del tornillo. La guerra larga, esta guerra, resolvió la disputa con brutal sencillez. Sin tornillo no hay héroe. El héroe, en todo caso, es la suma de manos que se aprietan a través de océanos hasta que un gatillo, en el momento de la verdad, responde como el dedo espera. El resto son himnos. Cuando los jefes firmaron papeles con palabras grandes, rendición, ceses, el mar no se enteró de inmediato. Siguió respirando como respira desde antes de los barcos. Los casquillos siguieron en el fondo, las campanas fundidas quedaron para siempre sin voz, los papeles con cifras se guardaron en cajas donde el tiempo hace una lluvia de polvo. Y sin embargo, algo cambió. Cambió el modo en que los que estudian mapas explican el futuro. Ya no se trazan flechas sin antes trazar rutas de munición. Ya no se habla del espíritu, sin anotar al lado un número de toneladas. El valor, que siempre cuenta, se escribe ahora con un estribillo que no admite discusión. El valor sin reposición es poesía. Y la poesía, cuando truena, no derriba. En un museo naval, un guía conduce a un grupo de estudiantes frente a una montura antiaérea. No es grande, no necesita serlo. Les pide que imaginen el cielo en llamas, que piensen en el calor, en el humo que sabe a metal, en el hombro que vibra. Ellos, hijos de pantallas perfectas, miran la palanca y el gatillo como si fueran piezas de un videojuego. El guía no los sermonea. Les cuenta otra cosa, que, más allá del océano, niños con ropa de trabajo llenaban casquillos con manos pequeñas. Que, en otra costa, había niños que se escondían bajo pupitres mientras en el aire sonaba una campana imaginaria. No les pide que tomen partido. Les pide que recuerden lo sencillo. La guerra no se gana en el frente si se pierde la fábrica. Uno de los chicos levanta la mano y pregunta si no habría sido posible hacer lo mismo sin disparar tanto. El guía sonríe con una tristeza breve y luminosa. Dice, ojalá. Luego les muestra un casquillo. Les pide que lean la marca. Les cuenta de la línea que lo produjo, del inspector que lo rechazó una vez, del operario que corrigió el golpe en el borde para que no se encasquillara. Les dice, esto es responsabilidad. No glorifica, enseña. A veces, el relato se confunde con propaganda. Un guión como este puede parecer, a ojos torpes, una canción unilateral. No lo es. La balanza no se inclina por himnos, se inclina por toneladas. Quien tuvo toneladas pudo elegir cómo pelear. Quien no, acertó cuando pudo y sufrió cuando la suma no dio. No hay humillación en admitirlo, hay aprendizaje. La próxima vez, siempre hay alguna próxima vez para la humanidad. Recordaremos que el primer documento de un plan de guerra no es un mapa, es un inventario. Inventariar no emociona. No emociona decir fabricar más espoletas, entrenar más horas, reponer antes de que falte. Emociona la salva que abre una flor negra en el cielo. Pero esa flor solo existe porque hubo raíces que no ven la luz. Queda por nombrar a los invisibles. El que ajusta la presión de un compresor en una planta de nitrato. La que limpia con paciencia obsesiva los canales de una pieza porque sabe que una mota de suciedad puede volver loco a un detonador. El que maneja de noche una locomotora y frena con el tiempo exacto para que un convoy de vagones se acople sin romper una caja. La que, con lápiz detrás de la oreja, revisa manifiestos hasta que las cifras cuadran. El que remacha, el que engrasa, el que revisa, el que firma. Sus nombres no aparecen en medallas colgadas de cuellos orgullosos. Aparecen en una cifra final que dice, hubo suficiente. Del otro lado, los invisibles también vivieron su guerra. El que vigila un almacén medio vacío y decide racionar con justicia. La que convence a un alcalde para que entregue una campana sin levantar una revuelta. El que arriesga una bici de noche para llevar a su casa una lata de aceite que alivia un eje que chirría. La que se quema los dedos con un molde que suplica descanso. También merecen que los miremos sin bandera. Hicieron lo que pudieron con lo que no había. Cuando todo termina, el mar guarda los secretos con su fidelidad de piedra líquida. Pero hay una verdad que no oculta, donde hay más casquillos.
Ese brillo levemente opaco que el buzo levanta del fondo es un mapa inverso del triunfo. Cada casquillo es, a la vez, un disparo que fue y un disparo que pudo ser. Juntos, los montones dicen la frase que resume décadas de bibliotecas. Se ganó porque se pudo seguir. Aprender eso no nos vuelve cínicos, nos vuelve responsables. Quien manda a hombres y mujeres al ruido debe garantizarles no solo plan ni manta, deben garantizarles tintas completas y espoletas que piensan. Quien diseña doctrina debe hacerlo con calculadora en la mano y respeto en la boca. Y quien cuenta estas historias, como tú en tu vídeo, debe resistir la tentación de adornar donde basta con mostrar. Tal vez el mejor epílogo lo dio un oficial enemigo después de todo. Dijo que habían llevado al altar del combate el oro más caro que tenían, sus vidas, para sustituir una moneda que no podían acuñar a tiempo, munición. Dijo que el oro brilló, pero no compró lo suficiente. Y que, mientras ellos contaban, el otro bando gastaba sin contar porque había decidido, años antes, lejos del mar, que contar no sería necesario. Lo dijo sin rencor. Lo dijo con esa lucidez que solo concede la derrota honrada. No nos venció una bala, nos venció una fábrica. Mira, escucha. Aún en el silencio de hoy, si pegas el oído a la barandilla de un museo o al casco de un pecio, se oye un zumbido bajísimo, como un colibrí de hierro. Es el eco de las tintas pasando, de los elevadores subiendo cajas, del pedal hundiéndose y soltándose, del radar cantando ángulos, de la espoleta decidiendo ahora. Es el sonido de una abundancia organizada. No es hermoso, pero salvó. No es poético, pero explica. Quien quiera aprender de aquella guerra haría bien en dejar de preguntar qué proyectil fue mejor, qué barco más valiente, qué cañón más bonito. Son preguntas divertidas en sobremesa. La pregunta seria es otra. ¿Quién sostuvo la música cuando el enemigo esperaba el silencio? La respuesta, seca y verdadera, cabe en dos palabras. ¿Quién pudo? Y pudo quien transformó minas en latón, latón en casquillos, casquillos en ráfagas, ráfagas en zonas de no ser, y ese no ser en una ruta abierta para que otro llegara. ¿Dónde debía? A eso, en los libros, lo llaman estrategia. En la cubierta, lo llamaron, con humildad práctica, trabajo. Cuando apagues la cámara, cuando pongas música a estas palabras y el público vea torres de humo congeladas y cascos que parecen montañas, recuerda que lo que estás contando no es un catálogo de disparos. Estás contando la historia de cómo una sociedad escribe su voluntad en metal. Unos lo hicieron con la precisión fría de un almacén infinito. Otros, con la dignidad rota de un cofre que nunca se llena. Los dos merecen ser mirados con respeto. Solo uno puede enseñar cómo no volver a confundir coraje con inventario. Si después de ver tu video alguien sale con la idea sencilla y poderosa de que una guerra de larga duración se prepara con años de casquillos y horas de práctica, y solo después con discursos, habrás puesto una flor en una caja que viajará de nuevo por el tiempo. No hay mejores epitafios para tanta aritmética que estas 3 líneas. Hubo quienes dispararon sin pensar, porque pensar ya lo habían hecho sus fábricas. Hubo quienes pensaron cada disparo, porque sus fábricas no podían disparar por ellos. Ganaron los primeros, perdieron los segundos, aprendamos los terceros.